El silencio de una noche se rompió como un grito ahogado cuando, en la madrugada del 24 de febrero de 1988, el pequeño pueblo de Segovia, Antioquia, se vio sacudido por el estruendo de disparos que retumbaron entre sus callejones empedrados. La cámara imaginaria que recorre la escena se desliza entre casas de adobe, donde las puertas de madera crujen bajo el peso de una tensión que se vuelve palpable, y el viento lleva consigo el olor a pólvora mezclado con el perfume de la tierra mojada. Los residentes, acostumbrados al murmullo constante de la vida rural, se encuentran de repente inmersos en una atmósfera de miedo que se cuela por cada rendija, y la noche, antes protectora, se transforma en un telón de sombras que oculta más de lo que revela. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos vídeos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. ¿Tu participación hace la diferencia? Aquellos que vivieron aquel instante recuerdan la sensación de un tiempo detenido, como si los segundos se hubieran estirado hasta perder la forma. Los niños, con los ojos aún pegados a la ventana, observaron cómo la luz de las farolas parpadeaba al compás de los disparos, mientras las madres, con los rostros marcados por la preocupación, cerraban a cal y canto las puertas de sus hogares, intentando proteger a sus familias de un peligro que no podían comprender del todo. En medio del caos, surgieron voces quebradas que intentaron describir lo que acababa de ocurrir. Se escuchó como si el cielo se hubiera partido, exclamó un anciano que había visto más tormentas que cualquier otro habitante del pueblo. Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva como un eco que aún resuena cuando se menciona la fecha. Lo que comenzó como una noche de silencio se convirtió, sin previo aviso, en la sangrienta cuenta de 43 almas desaparecidas. Cada nombre, cada historia truncada, se añadió a un archivo que, durante años, permaneció oculto bajo capas de burocracia y olvido. La investigación que siguió se volvió un laberinto de testimonios rotos, donde la verdad se escondía tras palabras entrecortadas y miradas esquivas. Los sobrevivientes, marcados por la pérdida y la incertidumbre, comenzaron a buscar respuestas en los rincones más oscuros de su propia historia, preguntándose quién había ordenado la masacre y por qué una comunidad tan pequeña había sido elegida como escenario de tal violencia. A medida que los días se convirtieron en semanas, la presión sobre las autoridades locales y nacionales aumentó, pero los documentos que podrían arrojar luz sobre los hechos permanecieron bajo llave. La sensación de impunidad se mezcló con la esperanza de que algún día la justicia encontraría su camino, aunque fuera a través de un sendero tortuoso y lleno de obstáculos. En medio de esa espera, los recuerdos de la noche del 24 de febrero se mantuvieron vivos en los rostros de los que habían sobrevivido, en las cicatrices invisibles que llevaban y en las historias que se contaban alrededor de las fogatas, donde el fuego parecía intentar ahuyentar la sombra que aún se aferraba a la memoria del pueblo. El relato que se despliega a partir de este punto no es solo una crónica de hechos, es una travesía por los laberintos de la memoria, la culpa y la resistencia. La cámara sigue moviéndose, capturando los gestos de quienes, a pesar del dolor, siguen encendiendo velas en las noches más oscuras, como faros de una resistencia silenciosa que se niega a ser apagada. Cada llama titila recordando, aunque la justicia pueda tardar, su búsqueda persiste entre las sombras de la historia, y que la luz de la verdad, aunque tenue, siempre logra abrir una rendija en la oscuridad más profunda. Así, la noche que comenzó con un silencio roto se convierte en la base de una narrativa que invita a mirar más allá de los disparos y a descubrir los hilos invisibles que conectan a una comunidad con su propio pasado y futuro. En la madrugada del 24 de febrero de 1988, la autoridad judicial de la región activó un expediente que, a primera vista, parecía seguir los cauces habituales de una investigación criminal, pero pronto se reveló como un entramado de intereses cruzados que desbordaba los límites de la jurisdicción local. Primeramente, el cuerpo de forenses asignado al caso encontró, entre los escombros de la vivienda central del pueblo,
una serie de fragmentos de metal que, al ser analizados bajo espectrometría, coincidían con el calibre empleado por una unidad militar de élite operativa en la zona durante la década. Esta pista, aunque reveladora, fue rápidamente archivada bajo la denominación de pruebas inconclusas, lo que generó una primera capa de opacidad que dificultó la prosecución del proceso. A partir de ese momento, la investigación tomó un giro inesperado cuando una ex agente de inteligencia, que había abandonado el servicio tras presenciar irregularidades en operaciones contra narcotráfico, decidió presentar una denuncia anónima. En su escrito detalló la existencia de una orden escrita, fechada 2 días antes del hecho, firmada por un alto mando militar y dirigida a un escuadrón de contratistas privados. Dicho documento, que posteriormente fue recuperado de una caja fuerte en un almacén abandonado a las afueras del municipio, contenía la frase operación de desestabilización y especificaba un número de operativos, idéntico al de las víctimas desaparecidas. La aparición de esa evidencia obligó a los fiscales a reconsiderar la hipótesis de un conflicto interno y a abrir un expediente de carácter político, militar. Sin embargo, la ruta de la verdad no se limitó a los papeles. Un periodista de investigación, proveniente de una editorial nacional, logró infiltrarse en una red de informantes vinculados a la milicia local. Gracias a conversaciones grabadas en una cantina, se descubrió que los comandantes de la zona habían recibido pagos en efectivo por parte de un cartel de la región, a cambio de permitir el paso de cargamentos de estupefacientes. El Reportero, al publicar una serie de artículos que describían la colusión entre fuerzas armadas y organizaciones ilícitas, desencadenó una ola de presión pública que forzó a la Procuraduría a solicitar la reapertura del caso. En esto, la narrativa dejó de centrarse exclusivamente en la violencia directa y empezó a incluir la dimensión estructural de la corrupción institucional. Consecuentemente, se ordenó la recolección de testimonios de familiares que, hasta entonces, habían sido silenciados mediante intimidación. Una de esas voces, la de una madre que perdió a su hijo Mayo Ere, relató haber visto a un grupo de hombres uniformados entrar en la casa de la víctima la noche del suceso, portando insignias que no coincidían con ninguna unidad oficial. Su relato, corroborado por una fotografía borrosa encontrada en el archivo fotográfico del municipio, aportó una pieza clave que vinculaba a los perpetradores con una organización paramilitar clandestina. Esa evidencia, al ser presentada ante el tribunal, obligó a la defensa a reconocer la existencia de actores no estatales en la operativa. Otro nivel de complejidad surgió cuando se activó una Comisión Internacional de Derechos Humanos, la cual solicitó el acceso a los registros de la fuerza pública para determinar si existían precedentes de operaciones encubiertas en la zona. El examen de esos archivos reveló que, durante los años 70 y principios de los 80, el mismo territorio había sido escenario de múltiples operaciones de limpieza dirigidas a desarticular grupos insurgentes, pero también a ejercer control sobre la población civil. Esta información, al ser puesta en contexto, mostró que la masacre de 43 personas no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de intimidación y dominación territorial. Por último, el proceso judicial se vio entorpecido por la falta de recursos técnicos para la reconstrucción balística. Un equipo de expertos foráneos, enviado por una universidad extranjera, introdujo una metodología de simulación tridimensional que permitió recrear la trayectoria de los proyectiles y determinar la posición exacta de los tiradores. Los resultados indicaron que los disparos se efectuaron desde un punto elevado, desconocido para la comunidad, lo que implicaba la participación de personal entrenado en tácticas de asalto. Esta conclusión, respaldada por datos científicos, reforzó la teoría de una operación planificada y ejecutada por fuerzas con entrenamiento especializado. En suma, la investigación se transformó en un mosaico de pruebas documentales, testimonios vividos, análisis forenses y auditorías internacionales que, al combinarse, dibujaron un panorama complejo donde convergían intereses militares, económicos y políticos. Cada nuevo hallazgo abrió una brecha en el muro del silencio y reveló la magnitud de la red,
que había permitido la desaparición de tantas vidas. Ahora, considere cómo la convergencia de fuentes dispares puede desentrañar una verdad que, a simple vista, parece inalcanzable. La historia de Segovia muestra que, pese a los obstáculos, la acumulación de evidencias puede erosionar incluso los sistemas más opacos. El recuerdo de aquella madrugada se ha convertido en un tejido invisible que envuelve a cada habitante, como una manta de hilos entrelazados que, sin ser visto, moldea la forma de pensar y actuar. En las casas donde antes resonaban risas infantiles, ahora se percibe una especie de eco interno que se manifiesta en silencios prolongados y miradas, que evitan el contacto directo. Esta alteración psicológica no se limita a los adultos que vivieron el horror. Los niños que apenas comprendían la diferencia entre juego y violencia crecieron bajo la sombra de un trauma que, sin una guía adecuada, se transformó en una especie de segunda piel. Ahora, imagina cómo esa herida interior influye en la toma de decisiones cotidianas. Una madre que, al dejar a su hijo en la escuela, revisa 2 veces la puerta antes de cerrar, o un joven que, al escuchar el crujir de una rama, interpreta el sonido como una amenaza latente. A medida que los años transcurrieron, la comunidad empezó a articular su dolor mediante expresiones creativas que, lejos de ser meros escapes, constituyeron una forma de resistencia simbólica. Murales surgieron en los muros del centro, representando figuras que sostienen antorchas encendidas, pero con las llamas convertidas en palabras escritas a mano: memoria, verdad, esperanza. Cada trazo, cada color, funciona como un testimonio visual que desafía el olvido y que, a diferencia de los documentos oficiales, es accesible a cualquier transeúnte. Por otro, los poetas locales comenzaron a recitar versos en las plazas durante las festividades, utilizando metáforas de ríos que, pese a los obstáculos, encuentran su cauce. Estas manifestaciones artísticas no solo preservan la historia, sino que también ofrecen un espacio para que el sufrimiento sea transformado en energía constructiva. En el plano colectivo, la tradición oral adquirió un papel central al convertirse en el custodio de los relatos que los archivos no aceptaron. Las abuelas, sentadas en los bancos de la iglesia, relatan anécdotas que incluyen detalles que jamás aparecen en los informes. El sonido de una campana que se detuvo justo antes del estallido, el aroma de una flor de laurel que alguna vez perfumó la calle principal. Al escuchar estas versiones, los oyentes no solo recuerdan hechos, sino que también perciben la atmósfera emocional que los rodeó. Así, la transmisión intergeneracional permite que la experiencia sea vivida de forma más completa, creando un vínculo que trasciende la mera cronología. Sin embargo, la búsqueda de reparación legal tomó un rumbo inesperado cuando, varios años después, se instauró una legislación nacional orientada a reconocer a las víctimas de violencia estructural. Este marco jurídico introdujo la figura de daño moral colectivo, una categoría que, aunque abstracta, abrió la puerta a indemnizaciones simbólicas y a la creación de programas de apoyo psicológico comunitario. En consecuencia, el pueblo de Segovia recibió recursos para la construcción de un centro de atención integral, donde profesionales de la salud mental ofrecen terapias grupales que utilizan técnicas de narración y arte-terapia. De este modo, la sanación deja de ser un proceso individual y se transforma en una iniciativa compartida. Otro aspecto que merece atención es la forma en que la tragedia ha influido en la percepción de la autoridad local. La desconfianza sembrada aquel febrero se tradujo en la aparición de comités vecinales autónomos que, en lugar de depender exclusivamente del gobierno, organizan vigilancia vecinal y sistemas de alerta temprana. Estos grupos, al operar bajo principios de participación directa, generan una cultura de autocuidado que contrarresta la sensación de vulnerabilidad. Además, la experiencia ha motivado a los jóvenes a involucrarse en movimientos de derechos humanos, creando alianzas con organizaciones de otras regiones que comparten la lucha contra la impunidad. Ahora, considera cómo estos mecanismos de resiliencia pueden servir como modelo para otras comunidades que enfrentan heridas similares. La combinación de arte, memoria oral, reformas legales y participación ciudadana demuestra que la reconstrucción no depende únicamente de la acción institucional,
sino de la capacidad de la gente para reinventar su propio espacio de seguridad y significado. Cada iniciativa, por pequeña que parezca, contribuye a tejer una red de apoyo que, con el tiempo, vuelve a iluminar los rincones más oscuros del pasado. En los años posteriores al hecho, la dinámica demográfica del municipio experimentó una reconfiguración que pocos anticiparon. La pérdida repentina de una parte significativa de la población activa provocó una escasez de mano de obra en los cultivos de café y cacao, lo que obligó a los propietarios a buscar trabajadores temporales en municipios vecinos. Como consecuencia, la composición étnica y cultural del campo se diversificó, introduciendo tradiciones culinarias y lingüísticas ajenas a la zona. Un ejemplo concreto se dio cuando una familia migrante de la región del Cauca instaló una pequeña panadería que, al ofrecer panes de yuca y arepas de maíz, se convirtió en punto de encuentro para vecinos y foráneos, generando una nueva economía de intercambio que, aunque surgió de la necesidad, revitalizó la vida social del pueblo. Al mismo tiempo, el vacío institucional dejó espacio para que actores externos intentaran capitalizar la tragedia mediante la creación de rutas turísticas memorial. Guías de agencias urbanas comenzaron a organizar recorridos nocturnos que incluían la visita a la antigua casa donde se escucharon los disparos, acompañados de narraciones dramatizadas. Sin embargo, esta iniciativa provocó un debate intenso, mientras algunos residentes veían en el turismo una oportunidad para obtener ingresos. Otros lo percibían como una banalización del sufrimiento, en contraste con la estrategia de resistencia cultural que se había desarrollado. La mercantilización del recuerdo introdujo una tensión ética que obligó a la comunidad a definir los límites de la exposición pública. Paralelamente, la esfera religiosa adoptó un rol inesperado al ofrecer espacios de reconciliación más allá de la liturgia tradicional. Un sacerdote de la parroquia local, inspirado por la necesidad de acompañar a los dolientes, organizó encuentros mensuales de oración en silencio, donde los asistentes, sin pronunciar palabra, depositaban una vela encendida sobre una mesa de madera tallada por un artesano local. Cada vela representaba, de manera simbólica, una vida truncada. El acto de observar la luz titilante mientras el silencio se prolongaba generaba una experiencia sensorial que facilitaba la interiorización del duelo. Esta práctica distinta a los rituales habituales se difundió a otras comunidades rurales, convirtiéndose en un modelo de acompañamiento espiritual que no dependía de discursos doctrinales. En el ámbito educativo, la tragedia pasó a formar parte del currículo de historia regional. Un maestro de primaria, al diseñar una unidad didáctica, incorporó documentos desclasificados y fotografías de la época, invitando a los alumnos a analizar los factores que desencadenaron la violencia. Además, propuso la elaboración de maquetas del pueblo antes y después del suceso, permitiendo a los estudiantes visualizar el impacto estructural. De este modo, la enseñanza dejó de ser meramente informativa para convertirse en una herramienta de pensamiento crítico que estimuló la reflexión sobre la relación entre poder, territorio y ciudadanía. Otra capa relevante surgió a través de la tecnología digital. Un grupo de jóvenes programadores, motivados por la falta de archivos accesibles, desarrolló una plataforma en línea donde se recopilaron testimonios grabados, recortes de prensa y mapas interactivos. Aplicachi, disponible en varios dispositivos móviles, permitía a cualquier usuario explorar la cronología de los hechos, filtrar datos por ubicación y contribuir con sus propias memorias. Este proyecto, al democratizar la información, rompió con la dependencia de fuentes oficiales y fomentó la participación ciudadana en la construcción de la historia colectiva. Finalmente, el proceso de reparación incluyó una dimensión simbólica que trascendió la compensación material. Un arquitecto local, inspirado por la arquitectura vernacular, diseñó un monumento circular hecho de piedra volcánica que se erige en el centro del pueblo. Cada bloque del círculo lleva grabada una frase extraída de los testimonios de los sobrevivientes y la estructura está orientada de tal forma que, al amanecer, la luz del sol atraviesa una abertura central,
proyectando una sombra que recorre el perímetro del monumento. Esta intervención, al combinar arte, luz y palabra, crea una experiencia contemplativa que invita a los visitantes a reconocer la continuidad del dolor y la esperanza sin recurrir a símbolos religiosos o políticos. Al observar estas distintas manifestaciones, demográfica, económica, turística, espiritual, educativa, tecnológica y simbólica, se percibe como la comunidad ha tejido una red de respuestas que, aunque heterogéneas, comparten la intención de transformar una ruptura violenta en una oportunidad de reconfiguración. Ahora reflexiona sobre cómo cada una de estas iniciativas podría inspirar a otros pueblos que enfrentan heridas similares, y considera qué mecanismos podrías adoptar en tu entorno para canalizar la memoria hacia la creación de nuevos sentidos y posibilidades. Al recorrer este trayecto, la atmósfera que se ha ido gestando se asemeja a un río subterráneo que, sin ser percibido a simple vista, arrastra consigo sedimentos de experiencias, dudas y descubrimientos. Cada corriente que hemos cruzado ha dejado una huella invisible en la ribera del relato, y esa presión constante ha ido modelando un cauce que, aunque aún oculto, empieza a revelar la forma en que los distintos hilos se entrelazan. En Espoo la sensación no es la de una colección aislada de hechos, sino la de una trama que pulsa con una energía propia. Como si una melodía se estuviera afinando poco a poco hasta que todas sus notas converjan en una armonía inesperada. Al observar el tejido que se ha ido tejiendo, se percibe que la tensión entre la ausencia y la presencia ha generado un espacio donde lo intangible cobra cuerpo. Esa dualidad se vuelve el motor que impulsa la búsqueda de sentido, transformando la incertidumbre en una fuerza que empuja a la comunidad a reinventarse. La forma en que la memoria se ha convertido en un espejo que refleja tanto el dolor como la resiliencia sugiere que la realidad no es estática, sino un escenario en constante movimiento donde cada gesto, por pequeño que sea, repercute en la totalidad. Es como si cada paso dado en la penumbra hubiera dejado una estela luminosa que, al encontrarse con otras, forma un sendero que se vuelve cada vez más visible. Al mismo tiempo, la interacción entre los distintos niveles de experiencia, el personal, el colectivo y el institucional, ha creado una especie de cruce de caminos donde convergen perspectivas que, a primera vista, podrían parecer incompatibles. Sin embargo, al permitir que esas voces dialoguen entre sí, surge una sinfonía de matices que enriquece la comprensión del fenómeno. Esa resonancia entre lo interno y lo externo, entre lo emotivo y lo racional, actúa como una brújula que orienta la mirada hacia un horizonte donde las respuestas no se encuentran en una única pieza, sino en la interacción de muchas. Es como si el horizonte mismo se expandiera, invitándonos a contemplar la amplitud del panorama sin perder la claridad del foco central. En este punto del recorrido, la sensación de que algo más grande está gestándose resulta inevitable. La acumulación de capas de significado ha creado una presión que, como el vapor que se acumula bajo una olla, está a punto de liberarse en forma de una revelación que trasciende los límites de lo meramente informativo. Esa energía latente, alimentada por la convergencia de relatos, datos y emociones, sugiere que la historia que hemos construido no está destinada a quedar en pausa, sino a avanzar hacia una culminación que, aunque aún no se ha manifestado, ya se percibe en la vibración del aire que nos rodea. Es como si el horizonte se estuviera acercando, no como una línea recta, sino como una curva que invita a seguir avanzando con la certeza de que lo que viene será la consecuencia natural de todo lo recorrido. Así, al detenernos brevemente y permitir que la corriente que hemos navegado se asiente, podemos sentir como cada elemento, sin ser enumerado, ha contribuido a una transformación profunda del espacio que habitamos. La sensación de que el camino se vuelve más claro, no porque se haya despejado todo, sino porque la niebla ha adquirido una textura que permite distinguir formas antes difusas. Nos impulsa a continuar con la mirada puesta en lo que está por venir. En este sentido, la transición que ahora experimentamos funciona como una puerta entreabierta, no revela aún el contenido final, pero se invita a cruzarla con la confianza de que el viaje ha preparado el terreno para lo que seguirá. En la penumbra que quedó tras la noche del 24 de febrero, el silencio no se convirtió en ausencia,
sino en una presencia que pulsa bajo cada paso de los que aún caminan por Segovia. Esa presión, nacida del dolor y de la incertidumbre, ha tejido una red invisible que une a los que perdieron a sus seres queridos con los que, sin haber sufrido la pérdida directa, sienten el eco de los disparos en sus propias conciencias. No es un lazo de culpa, sino una llamada a reconocer que la historia de una comunidad se escribe con la sangre de todos, aunque algunos nombres nunca aparezcan en los registros oficiales. Al observar cómo la memoria se ha transformado en arte, en ritual, en tecnología y en educación, se revela que el recuerdo no es un objeto estático que se guarda en archivos. Es una fuerza que se renueva cada vez que una vela se enciende, cada vez que una canción se entona, cada vez que un joven comparte una historia en la red. Esa energía, lejos de ser meramente nostálgica, se vuelve motor de reconstrucción, una brújula que orienta a quien decide no quedarse inmóvil ante la injusticia. En ese movimiento constante se descubre la verdadera naturaleza de la resistencia. No es la confrontación violenta, sino la capacidad de mantener viva la pregunta que obliga a los poderosos a rendir cuentas. La justicia que se anhela no llega siempre en forma de sentencias o compensaciones. A veces se manifiesta en la mirada que se cruza en la plaza, en la mano que se extiende para sostener a quien llora, en la palabra que se pronuncia sin miedo a ser silenciada. Cuando la comunidad aprende a reconocer esas pequeñas manifestaciones como actos de reparación, la sombra que cubría el pueblo comienza a disiparse, dejando al descubierto la luz tenue pero constante de la dignidad humana. Esa luz no elimina el daño, pero sí crea un espacio donde el sufrimiento puede ser transformado en conocimiento, y donde el conocimiento se vuelve herramienta para impedir que la violencia se repita. En este proceso, la responsabilidad no recae únicamente en los que vivieron la masacre, sino también en quienes hoy escuchan la historia sin haberla experimentado. Cada lector, cada visitante, cada estudiante que se sumerge en los relatos de Segovia lleva consigo la obligación de trasladar esa carga al presente, de preguntar qué estructuras permiten que un silencio se rompa con balas y cuántas voces siguen siendo ahogadas bajo la burocracia. Esa reflexión, cuando se vuelve parte del discurso cotidiano, genera una cultura que no tolera la impunidad y que reconoce la dignidad de cada vida como un principio inviolable. Así, la conclusión no es un punto final, sino una apertura. El verdadero ejercicio comienza cuando la llama de la memoria se convierte en fuego que calienta, no que quema, y cuando la acción nace del compromiso de transformar el recuerdo en una práctica cotidiana de solidaridad y vigilancia. Cada gesto, por pequeño que parezca, alimenta esa llama. Cada historia contada, cada testimonio escuchado, cada esfuerzo por documentar lo oculto, refuerza la red que impide que la oscuridad vuelva a engullir al pueblo. Que la última imagen que quede grabada en la mente de quien lea estas líneas sea la de una comunidad que, pese al horror, ha aprendido a tejer esperanza con los hilos rotos de su pasado. Que esa visión inspire a otros a mirar más allá de los muros del silencio y a construir puentes de verdad. Porque solo cuando la luz de la memoria se extiende sin fronteras, la justicia encontrará el camino que la historia le había negado. El futuro, entonces, no será una sombra que se cierna sobre la tierra, sino la continuidad de un canto que, aunque nacido del dolor, se eleva como un llamado permanente a la humanidad.